Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal, espero que estéis genial. Yo estoy en casa de mis padres de visita y estoy usando como la cámara buena que tengo aquí, no sé si lo notáis. Así que hoy vamos a hablar sobre mi mediocre experiencia estudiando en el Reino Unido. O en Inglaterra específicamente, porque ahí es donde estudio. Quiero aclarar que no es como un vídeo de drama ni nada, es simplemente mi experiencia y también es una experiencia mediocre porque siento que, no sé, las universidades inglesas muchas veces son como muy prestigiosas, pero realmente no entiendo como esa conceptualización de prestigio que no está basada en realmente nada. Pero bueno, voy a expandirme un poco más, así que nada, no es un vídeo de drama ni de cosas de esas. Quería contar mi experiencia porque me preguntáis bastante por Instagram cómo es el proceso como de estudiar en Inglaterra, cómo es mi experiencia y esas cosas, y no puedo responder como a todo el mundo, así que prefiero hacer un vídeo, expandirme, charlar todo lo que quiera. Y también va a ser como un vídeo formato podcast, así que no voy a estar, no sé, enseñando muchas cosas visuales, creo, así que si os queréis poner a ordenar la habitación es un buen plan y sí, vamos a ello. Una de las cosas más importantes para tener una buena experiencia estudiando fuera es el idioma. Es esencial tener como un dominio del idioma para poder adaptarte a la cultura y entender las clases. Por eso, antes de empezar a contaros mi experiencia, me he vuelto a juntar con Italki, que está muy amablemente patrocinando este vídeo. Por si no lo conocéis, Italki es una plataforma de aprendizaje de idiomas online con la que puedes acceder a clases privadas con más de 30.000 profesores nativos para más de 150 idiomas. O sea, tienen un montón de idiomas ahí. Porque todo el mundo tiene unas necesidades de aprendizaje únicas, puede que te estés preparando un examen para acceder a la universidad fuera o simplemente quieras practicar como las conversaciones del día a día. También puede ser mejor encontrar un profesor con una vida y unos intereses similares a los tuyos para hablar de las cosas que son importantes para ti. Y muchas veces encontrar este profesor como con las características ideales puede ser algo muy difícil. Con Italki puedes rellenar este cuestionario de aquí con las características de tu profesor ideal y ellos se encargan de hacer toda la búsqueda para ti y darte 9 recomendaciones de profesores adaptados a ti y a tu presupuesto. Así que si quieres aprender un nuevo idioma o seguir practicando y mejorando los idiomas que ya conoces, puedes usar el link de la descripción y encontrar tu profesor perfecto. Y ahora de vuelta a mi experiencia estudiando en Inglaterra, quería dar un poco de contexto sobre por qué estudio en Inglaterra o qué es lo que he hecho antes de estudiar en Inglaterra. La razón principal fue porque hice bachillerato en un colegio inglés, entonces por los exámenes que había hecho ya me era como más fácil postular o solicitar en universidades británicas, ¿no? Era como que, o sea, puedo estudiar en España, pero las asignaturas de selectividad que hice no me permitían estudiar psicología en España, que es lo que estudio y lo que quería estudiar. El equivalente de bachillerato son los A-levels y los ingleses suelen hacer 3 asignaturas solo, que me parece como muy poco. En mi colegio hacíamos 3 asignaturas y español y luego las asignaturas españolas. Las asignaturas que yo hacía eran en inglés arte, filosofía, psicología y español, y luego en español hacía historia del arte y fundamentos del arte. Entonces, las asignaturas que me contaban para entrar en la universidad en España eran historia del arte y fundamentos del arte, entonces no podía estudiar psicología. Podría haber hecho un año más de bachiller y haberme sacado biología y química, pero no lo hice porque me daba pereza. Entonces digo, pues me voy a Inglaterra. También me cogieron, no sé, yo solicité las universidades, me cogieron y como son universidades prestigiosas, pues dices, pues si me cogen, pues voy y ya está, y fui. En realidad mi idea era irme a Escocia porque en Escocia la universidad a los españoles les cuesta creo que 2.000 libras o algo así, y que es más o menos lo mismo que pagarías en España. Pero en Inglaterra la universidad cuesta 10.000 libras, o a mí me cuesta 10.000 libras, ahora con Brexit cuesta 27.000 libras. Entonces es que me parece una deuda muy necesaria y parte de la razón por la que pienso que la universidad en Inglaterra es mediocre es por el precio que tienes que pagar. O sea, no creo que lo que te da la universidad se corresponda al precio que tienes que pagar. Pero bueno, mi idea inicial era estudiar en Escocia, por eso.
Entonces las universidades a las que solicité fueron, bueno, primero Cambridge, porque digo, bueno, ya que estamos, como que solicitas a Cambridge, eso lo hace todo el mundo. A ver si te cogen, no me cogieron. Las dos universidades a las que realmente querían ir era a la de Edimburgo y a la de St Andrews, las dos en Escocia. No me cogieron ninguna. Y luego solicité a Glasgow y a UCL y me cogieron, de esas 5 me cogieron en Glasgow y en UCL. Y luego pensé, Glasgow es como una universidad mucho menos prestigiosa y Glasgow como que me gusta menos como ciudad que las otras ciudades en Escocia y Londres. Entonces al final decidí irme a UCL. La forma en la que solicitas es que, aparte de ver tus notas, también tienes que mandar un personal statement, que es como una carta de por qué esa universidad te tendría que elegir a ti como estudiante. Funciona como de una forma un poco distinta en España, porque me da la sensación que es como tú no eliges la universidad te elige a ti, ¿sabes? Es una pregunta como de ¿tú qué tienes que ofrecer a esta universidad? Pero sí. No me la curré mucho, como veis no me cogieron en lo que quería, pero notas tenía una A estrella en psicología, una A en arte, una A en español y una B en filosofía. Y luego de selectividad tenía 9,5 en historia y en fundamentos las dos. O sea que está un poco complicadillo y me quedé con ganas de ir a Escocia porque ahora voy a acabar la carrera y voy a estar 30.000 libras endeudada, que no es lo ideal. Así que eso, acabé yéndome a Londres y tuve la suerte de entrar en 2020, donde Reino Unido aún no se había ido de la Unión Europea, entonces pude mantener los fees de 10.000 euros al año en vez de 27.000. ¿Qué dices? 27.000. Entonces, tema visado, tema papeleo y todas esas cosas, siento que no os puedo ayudar mucho porque, o sea, yo lo hice antes de Brexit y ahora es como completamente distinto y no tengo ni idea, pero si estáis viendo este vídeo como para ayudaros con esto, es que simplemente buscando en Google hay guías como bastante completas sobre todo el proceso y sobre todo lo que tienes que hacer. Si no, también recomiendo la página del gobierno inglés, la pongo por aquí, creo que es gov.uk. Yo la verdad es que no me esperaba mucho que me cogieran en UCL, o sea, no era para nada mi plan inicial venirme a Londres. Sí que es verdad que es una ciudad muy, muy cara y es como que todas las cosas que puedes hacer como que te ves un poco limitado por eso, ¿no? Porque yo siento que Londres es una buena ciudad para trabajar porque tu salario se corresponde al precio de la vida en Londres, pero venir a estudiar es como todo, no sé, o sea, no se corresponde para nada con los ingresos que tiene un estudiante. Algo que sí que me han dicho, que esto no lo he experimentado yo personalmente, pero es que me han dicho que para trabajar en Londres sí que como que tienes que estudiar en Londres o no tienes, pero ayuda mucho haber estudiado en Londres para conseguir trabajo en Londres luego, que no sé si es verdad, pero es lo que he oído, no sé. Yo creo que una de las diferencias más grandes entre estudiar en España u otros países europeos como Francia y estudiar en Inglaterra es como el énfasis que tienen en la independencia y como en el aprendizaje como tuyo personal. Siento que en España, que bueno, que yo no he estudiado en España, pero es como que es lo que he oído en las experiencias de mis amigos y tal, como que está mucho más enfocado en aprender teoría y las clases están mucho más guiadas y lo que tienes que hacer está mucho más guiado. Y en Inglaterra es como que es muy, muy flexible y tú decides lo que quieres aprender. No hay como una obligación de memorizar contenido muchas veces. Y no hay como obligación de trabajar muchísimo. Así que, o sea, mi amiga Andrea, que está en Leeds ahora, que sí que ha estudiado en España y está ahora en Leeds, dice que en Leeds no hace nada. O sea, no porque ella no trabaje, sino porque las horas de clase que tienes a la semana es mucho menos, los trabajos son mucho menos. Es como que es un enfoque muy, muy distinto y también se nota desde bachiller porque hacen como muchísimas menos asignaturas que la gente hace en España. Y aún así están estresados y no sé cómo se estresan tanto la gente inglesa, porque me da la sensación que no hay mucha carga de trabajo en general. Por haceros una idea, os voy a explicar un poco como la carga de trabajo que he tenido yo este año, que estoy ya acabando segundo de psicología. Y os digo, vale, estoy grabando este vídeo 30 de marzo, he acabado las clases, literalmente, estamos en marzo. Las clases empiezan en octubre. Y la mayoría de programas como de undergraduate, como se dice, o sea que no es el máster, acaban
las clases en marzo. Que ahora tengo como 2 meses de hacer ensayos, exámenes, ese tipo de cosas, pero en realidad tú lo que te dan por el dinero son 5 meses o 4 meses de educación, vale, 5 meses de educación, pero 5 meses contados, o sea, no te dan más. Es un poco extraño porque es como, tampoco quiero que me den más información, no quiero como que me saturen, no quiero estar estresada, pero también piensas, no sé, o sea, ¿qué tipo de educación o qué como conocimientos no nos están dando, ¿sabes? También otra diferencia grande, las carreras suelen durar 3 años y en España pues duran 4, ¿no? Son 3 años y 2 trimestres cada curso. Son 2 trimestres cada curso, entonces en total una carrera son 6 trimestres. O sea que es literal la mitad que en España. No entiendo muy bien, la verdad, cómo funciona, por qué es así. Al final tú te gradúas y yo me voy a graduar y voy a ser psicóloga, igual que una persona se gradúa en España haciendo el doble de clases que yo y también tiene el mismo título. Es un poco extraño, o sea, no sé qué cosas no nos enseñan a nosotros, pero bueno, os voy a contar un poco mi estructura de clases. En total, entre estos 2 trimestres he tenido 5 módulos de teoría y 2 módulos de práctica. Os dejo aquí como los nombres de los módulos. Cada módulo de teoría duraba un trimestre y tenía 2 horas a la semana de clases, y estas 2 horas eran todos vídeos grabados como en 2020, al principio del COVID, que simplemente los están usando cada año porque es como el conocimiento que necesitan. Que a mí me parece bien que lo estén haciendo así, porque aún estamos un poco haciendo esa transición, que en realidad podían hacerlo presencial, pues sí. ¿Por qué no pueden hacerlo presencial en mi curso? Porque claro, fueron un poco fueron un poco listos. No sé exactamente por qué es esto, pero normalmente en los cursos pasados de psicología son 150 personas por curso. ¿Qué pasa? En mi curso, sorprendentemente, el primer curso desde que empezó la pandemia, en mi curso somos 300 personas. Entonces, claro, no puedes hacer una clase presencial con 300 personas, porque otra cosa sí, ahí no hay clases en cada curso. Cada curso hay como estos como salones de lectures, como muy grandes, donde todo el curso va a la misma clase, o todas las personas que hacen ese módulo van a la misma clase. Entonces, claro, tú no puedes meter a 300 personas en un sitio, sí, es comprensible, pero ¿por qué hay 300 personas en mi curso? No entiendo. Yo creo que se han aprovechado un poco por el tema que fue el primer curso todo online, o sea, absolutamente todo. Y sí, no sé, somos el doble de personas, pero no pagamos la mitad, ¿sabes? Entonces es un poco extraño, es un poco sospechoso. Que a mí no me importa tener las clases en línea, me gusta tener algunas cosas en línea porque sí que te permite ser como más flexible y tal, o sea, no me importa, pero pagar 10.000 euros al año por unos vídeos que grabaron en 2020 sí que me importa un poco más. Entonces sí, un poco mediocre. Luego también tenemos 1 hora a la semana de una clase en línea donde responden a las preguntas que tengamos sobre las clases, pero eso nunca voy porque me parece, no sé, es que no aprovecho nada, o sea, no estoy concentrada y normalmente son dar cosas extra o repetir cosas que acaban de decir en la clase pregrabada. Que las clases pregrabadas me parecen bien porque es como tú tienes este conocimiento y el conocimiento de psicología es el mismo, lo des en tal universidad, lo grabes en 2020 o lo grabes en 2022, bueno, a ver. También está bien como que vayan actualizando las clases conforme van descubriendo más cosas en la literatura científica y tal, eso sí, pero que no me parece mal lo de las clases pregrabadas, pero no me parece como que se corresponda a una calidad de educación muy alta y creo que se aprende más en persona, eso es verdad. Las clases prácticas me gustan bastante porque hemos estado a lo largo de este año y del año pasado, desde primero, estás todo el curso trabajando en proyectos de investigación, uno detrás de otro, y sí que te da unas habilidades que siento que son mucho mejores que simplemente memorizar teoría, y eso sí que es algo que aprecio de las universidades inglesas, que es que tienes como muchas cosas prácticas y desde el primer momento pues ves un poco cómo sería, por ejemplo, investigar en psicología y si es algo que te gusta. Y la otra asignatura más práctica que tenía era
una donde hacíamos un poco de teoría en línea y luego presencialmente hacíamos como una cosa de programación de análisis de datos. Entonces, por lo menos nos veíamos 1 hora a la semana presencialmente y para la otra asignatura práctica también 1 hora a la semana y luego tenía un seminario 1 hora a la semana para un poco charlar. Entonces, en total, presencial he tenido 3 horas a la semana durante el primer trimestre y 1 hora a la semana durante el segundo trimestre casi, porque me han movido muchas cosas online, que no me hace muy feliz, no, la verdad es que no. Por eso siento que es una experiencia un poco mediocre, porque es que no siento que sea una experiencia mala ni nada. O sea, yo no quiero hablar mal de universidades inglesas ni nada. Me gusta mi universidad, me gusta estudiar en Inglaterra. Súper feliz de estar ahí, pero sí que siento que el dinero que pagas, lo primero, y también el prestigio y que tiene, por ejemplo, mi universidad y mi carrera, creo que no se corresponde con el tipo de educación que recibimos, ¿sabes? Pero sí que me gusta estudiar en Inglaterra, o sea, es algo que recomiendo al 100%, porque sí que te expandes, ¿no? Y ves una forma de estudiar y una forma de vivir distinta y no sé, o sea, no me arrepiento para nada, pero es como también, sobre todo después del COVID, siento que mi universidad y mi carrera se han quedado un poquito atrás y no se están recuperando mucho a lo que solía ser. El año que viene sí que me han dicho, que no sé si será verdad, pero me han dicho que va a ser mucho más presencial y también puedo elegir todos los módulos que hago. Este año todos los módulos eran obligatorios, así que 300 personas hacían ese módulo. El año que viene habrá clases más pequeñas, entonces espero que sean presenciales. Entonces supongo que tendré una experiencia distinta, os iré contando y iréis viendo cositas por blogs. Siento que llevo hablando como 3 horas y media, así que lo voy a dejar ya. Os mando un besito. Si estudiáis en Inglaterra o tenéis experiencias estudiando en Inglaterra, no dudéis en dejarlas por los comentarios, me encantaría leeros y sí, espero que estéis muy bien y espero que tengáis un día genial. Vale, a ver esto.